Rodrigo, hermano, muchas gracias por estar aquí, compadre. La verdad que justo ahorita estábamos platicando un poquito en la antesala de lo que es responsables y de toda esta onda y creo que la vamos a pasar bien. Creo que vamos a platicar muchas cosas chingonas. Entonces, pues mil gracias, profundamente agradecido. Y quería empezar, estuve escuchando un par de entrevistas, ya había escuchado un par de entrevistas pues por el simple gusto de aprender un poco, pero ahora las Ujú. retomé otra vez como para recordar los temas. Y hay dos cosas que siempre mencionas que creo que me gustaría como darle una tercera visión, ¿no? Mencionabas esta parte Ok. de que el mindfulness lo conociste pues en la empresa que trabajabas, con el doctor, con la somatización y también con lo Ujú. del camino a Santiago, ¿no? Pero más allá que del hecho, de lo que sucedió, que creo que Ajá. también si quieres mencionarlo adelante, ¿qué pasaba en tu mente cuando empezaste a descubrir o cuando empezaste a darte cuenta que algo te faltaba, una herramienta emocional o una herramienta de contemplación o de aceptación? ¿Qué pasaba? ¿Cómo te diste cuenta más allá del entorno, vaya? ¿Qué pasaba por mi mente? Híjole, pues digo, todo el tiempo están pasando cosas por nuestra mente, ¿no? Entonces, muchas cosas evidentemente, pero en esos momentos, claramente sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Em, y cuando empiezo a tocar base con estas, pues, técnicas contemplativas o estas herramientas, sentí algo muy extraño. O sea, como que me di cuenta que estaba relacionándome con algo que siempre estuvo, pero que nunca le estaba poniendo tanta atención como a través de estas herramientas. Entonces, yo creo que si me preguntas qué estaba pasando, yo creo que eso, como que me daba cuenta que algo faltaba, empecé a relacionarme con algo que sabía que ya estaba ahí, pero no lo entendía del todo, y algo me decía que estaba empezando a ir por el camino correcto, pero, pues, digo, todavía andamos descubriendo si sí es el camino correcto o no. Dale, dale. Ahorita que decías esto, me venía a la cabeza también la similitud tal vez con el proceso que yo he tenido con responsables. ¿No te pasó que era Ajá. como que sí sabías perfectamente, digo, no tal con términos o con herramientas, pero sí sabías lo que querías que sucediera, Ujú. pero había como, a mí me pasó, no sé si a ti, por eso te digo, tal vez es una percepción, como temor a asumirlo ante todos, temor a decir, ¿sabes qué? Quiero ser una persona más contemplativa, quiero ser una persona más humana, quiero ser una persona más sensible, pero te faltaba como este último jalón. Sí, totalmente sí sentía eso. Y más porque yo también estuve ahí en un proceso, bueno, y sigo todavía en un proceso terapéutico no tan en forma, antes era cada 15 días, ahora es más así como, si lo necesito, recurro a ello, pero algo de mis principales descubrimientos en mi proceso terapéutico fue que yo era una persona, bueno, soy una persona altamente sensible, soy Ok. una persona muy emocional. Desde chiquito, yo me acuerdo que iba con mi mamá en la camioneta y mi mamá me decía, es que salía una canción de Ricardo Montaner y llorabas de chiquito a los 3 4 años. Entonces, cuando me topo con esto, digo, claro, es que esto es conectar con mis emociones, es conectar conmigo. Esto es lo que desde chico yo tenía, pero luego me topo justo con esto que tú dices, ¿no? Un mundo en donde normalmente no estamos tan acostumbrados con el, hey, escucha tus emociones, hey, contempla tu cuerpo, tal, pero al mismo tiempo sentía que era lo que desde chico a mí me llamaba. Entonces sí hubo un miedo tremendo y todavía de repente me sucede. Una vez que te atreves, y tú lo sabrás también, una vez que te atreves, te sigues topando con retos, pero dices, bueno, ya me atreví, le sigo. Pero sí hubo un momento donde decía, híjole, es que esto es, no sé si el mundo lo vaya a aceptar o la gente lo vaya a aceptar, ¿no? Sí, tal cual, sí me sucedió. Y me sigue pasando todavía poquito. ¿Y cómo le haces para recordarte que no tienes que dar un paso atrás, sino uno para adelante? ¿Cómo le hago? Literalmente tengo mi propósito Ok, escrito. ok. Tengo un tío que es consultor y una vez él me recomendó, justo le dije, tío, estoy encontrando cosas, pero como que no le quiero dar forma, pero no sé para dónde, etcétera. Me dijo, ¿sabes qué? Léete este cuento. Y es un cuento que se llama El dilema de los lemmings. Digo, Ok. no lo vamos a contar aquí porque si no puedo pasar todo el podcast contándolo, pero básicamente era de un personaje, una caricatura que no encajaba con el resto, ¿no? Los lemmings eran unos pájaros que nacieron para a cierta edad tirarse por una colina y morirse.
Y de pronto llega una lemming que dice, ¿por qué? Yo no quiero. Y empieza a cuestionar y todo el mundo le dice, es que tienes que hacerlo porque todos lo hacen, y ella, pero es que ¿por qué lo hacen? Y nadie les sabía explicar el por qué se tiraban por la colina, pero todo el mundo lo hacía. Entonces, al final de este corto cuento, son 20, 30 páginas, hay un ejercicio como de cuestiónate para qué estás haciendo lo que estás haciendo, si realmente lo que estás haciendo es porque quieres o porque estás siguiendo la multitud, etcétera, y te pone unas preguntas ahí reflexivas. Y es un ejercicio muy práctico para escribir tu propósito o para qué estás aquí. Desde ese entonces lo escribí y cuando llegan estos momentos de miedos o de, híjole, estás en el camino correcto o no, o etcétera, recuerdo ese propósito y digo, a ver, lo que estás haciendo, ¿va de acuerdo a tu propósito? Sí, dale. ¿No? Pues entonces reevalúa. Pero literalmente con el propósito escrito, ya me lo sé de memoria, ¿Cuál pero es, güey? recordando, no lo comparto mucho, pero bueno, vamos a compartirlo por Va, acá. dale, dale, dale. Es algo muy personal, pero mi propósito o el para qué estoy aquí es ser un facilitador de herramientas para que otras personas puedan despertar su conciencia y así elevar su potencial y llevarlo a un bien mayor. ¿Y qué es este bien mayor? El bienestar de la sociedad, el bien común que tan anhelado o que en muchos filósofos y filósofas hablan, ¿no? Pero es ser facilitador de herramientas de conciencia para que otras personas despierten a su potencial y hagan un cambio en su entorno. Ah, gracias por compartirlo, hermano, de verdad. Y creo que eso, ese propósito, o al menos en mi forma de verlo, creo que es ese recordatorio de decir, no se trata de mí, se trata de lo que hago y se trata de lo que impacto y se trata de lo que siembro en los demás, ¿no? Porque creo Claro. que, no sé si a ti te ha pasado, pero una de las cosas que a mí más me conflictúa a veces es cuando empiezo a darme cuenta que todo este proyecto se trata de mí. Y es cuando empiezan a nacer las críticas, cuando empiezan a salir los miedos, ¿no? Y cuando recuerdas esta parte de, ¿sabes qué? No importa lo que sea, no importa lo que me digan, no importa cómo me vea, sino importa lo que estoy suministrando, lo que estoy entregando, ¿no? Entonces, digo, Claro. esta onda de ser la herramienta de algo, ¿no? No ser nada más, sino ser la herramienta. Qué chingón, qué chingón. Y Sí. me lleva esto a una pregunta que quería hacerte, tal vez cambie un poquito radical del tema, pero pues A tengo ver. hiperactividad, entonces se me va la onda así de repente. Em, Hágalo. ¿Tú crees que como, en general, como hombres, tendemos una tendencia más grande a somatizar? Como hombres masculino, Masculinos, no. masculinos, Ok, no como ser humano en general. ok. Yo me atrevería a decir que sí. Ok, Yo creo que sí. Y por lo que yo he leído, justo hace un mes acabo de terminar un libro que se llama La máscara de la masculinidad. Y pues ok. habla de muchos temas de esta masculinidad que creemos, ¿no? Esta masculinidad sexual, materialista, etcétera. Ya. Eh, pero yo sí creo que tendemos a somatizar. No sé si vas a preguntar por qué creo eso, pero si Sí, no, sí o si dale, no, dale, me dale, lo dale, aviento. dale. Con gusto, mano. Yo creo que es un tema cultural Ok. y digo, a los que, o los y las que nos escuchan, no sé si es la primera vez que lo escuchen o no, pero estas creencias, ¿no? De que el niñito no llora, ¿no? Ya. O, o incluso en el libro yo leí que al hombre se le permite, una emoción que se le permite al hombre es enojarse. Entonces, por eso muchos hombres nos terminamos peleando o terminamos en deportes agresivos, porque es la emoción que se nos permite Ya. expresar. Y a través de esa emoción expresamos todas las demás, pero la realidad es que hay una amplia gama de emociones y solo nos enseñan a expresarnos a través de una o dos. Y yo sí creo que culturalmente hay un tema de que el hombre, incluso también para las mujeres, pero para los hombres es, no puedes llorar, no puedes estar triste, solo se te permite estar enojado, solo se te permite estar feliz. Y así nos vamos construyendo, ¿no? Y digo, es algo que yo en terapia he estado trabajando mucho, porque pues te das cuenta de todas estas creencias que te impuso, entre comillas, tu escuela, tu entorno, etcétera, y pues así crecemos. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Yo creo que igual, o sea, yo creo que finalmente eh, nos avergonzamos de todas esas emociones que no tengan que ver con el enojo, ¿no? Y entonces cuando algo te avergüenza lo ocultas y lo dejas ahí guardadito en una caja
Y ese es el gran problema, ¿no? Después lo que genera tenerlo guardadito en una caja, ¿no? Mucho pesar, Sí. mucho resentimiento. Y quería preguntarte, ¿y tú crees que tanto en tu proceso personal como en el proceso que has hecho facilitando el mindfulness, esta herramienta puede ayudar a esta situación? Desde mi experiencia, yo te diría que sí. Ok. ¿Y por qué creo que sí? Porque de nuevo, creo que resumimos el mundo emocional del hombre específicamente en un par de emociones. Y a través del mindfulness empezamos a explorar hacia adentro. Empezamos a darnos cuenta qué es eso que estamos sintiendo. Y muchas veces no sabemos ponerle nombre, o al inicio no sabemos ponerle nombre porque no estamos acostumbrados a, como dices tú, abrir esa cajita. Yeah. Pero mindfulness lo que poco a poco nos va llevando es como abrir esa cajita con curiosidad y explorar qué es lo que hay adentro. Ah, esto nunca lo había visto, esto nunca lo había sentido, esto sí lo había sentido, pero no le había puesto atención. Y empezamos, bueno, por lo menos en mi proceso, yo he empezado como a desmenuzar y a entender qué es lo que ha estado adentro de esta cajita por mucho tiempo y que por mucho tiempo no había sido explorado. Entonces yo creo que sí. Wow. Sí, totalmente, totalmente. Y eso me lleva a pensar, ¿qué haces después de que lo entiendes? O sea, ok, ya entendí estas emociones, ¿no? Ya Ujú. las medité, las reflexioné, las contemplé. ¿Qué sigue después de haber visto esto? Pues que sigue aprender a vivir con ello. O Ok. sea, sigue, a ver, sigue siendo un proceso continuo, no es como que, Estefano ya entendió lo que era la tristeza, la meditó, etcétera, ya, checa la tristeza y nos vamos. No, o sea, te vas topando, porque no solo es la emoción, cuando te topas con la emoción, seguro te topas con heridas o con recuerdos o con Ya, etcétera. ya. Y cuando crees que ya la trabajaste, de pronto te sucede algo que te remonta y dices, ay, güey, según yo esto ya lo había trabajado y no. O sea, la verdad es que es un trabajo continuo hasta que nos vayamos a ir de aquí. Pero, o sea, lo que sigue, respondiendo a tu pregunta, lo que sí es justo empezarlo a trabajar con atención, con conciencia, porque si no, regresamos a lo que tú decías, lo dejamos en esta cajita y después vamos tronando. Es como, no sé, si es un vaso de agua que solo le caben 100 mililitros y le estamos llenando constantemente de agua sin vaciarlo, llega Sí. un momento en el que el vaso se va a desbordar. Y entonces llegan los malestares, llegan las enfermedades o llegan las rupturas de relaciones porque explotaste y le gritaste no sé qué. Y llegan a pasar todas esas cosas que de pronto explotamos o somos reactivos y que pudiéramos comenzar a trabajar de una manera más consciente, si se pudiera decir así. No significa que desaparecen, porque luego también de pronto la gente Mm. piensa que con meditación y etcétera es desaparecer las cosas. No, no es desaparecerlo, es aprender a aceptarlo y vivir con ello de una manera atenta, curiosa, etcétera. Pero sí, lo que sigue es seguir viviendo con eso hasta que nos vayamos de aquí. Ya, totalmente, totalmente. Creo que esa es una gran lección, mano, porque intentar cambiar algo que no está en nuestro esfera de control es una de las vías, al menos desde lo que yo he experimentado de sufrimiento, ¿no? Entonces, sí, de alguna Sí, u otra forma, me gusta esto que dices porque es, ok, acéptalo y pues vive con eso, pero trabájalo, ¿no? O sea, llévalo claro. Claro, y no ignorarlo, porque luego de Mm, pronto también tendemos a, ya. como hombres o como sociedad, de, ¿cómo estás? No, todo bien. Ujú. Oye, ¿te pasa algo? No, no, nada, todo bien, todo bien. O sea, digo, no se trata todo el tiempo estar llorando y decir es que todo está mal, ¿no? Etcétera. Pero darle un espacio al expresar lo que sientes, a esto que decíamos, ¿no? Desmenuzar las emociones, etcétera, y reconocerlo. Pero de pronto creemos que el hombre no puede ser vulnerable, ¿no? Y más Ah, bien, el ser humano por naturaleza es vulnerable. O sea, no es que la mujer sí y el hombre no, el ser humano por naturaleza es vulnerable. Nosotros generamos un concepto de ideas o creencias en las que nos decimos nosotros mismos que no podemos. Y es algo que a mí me gusta, un tema que a mí me gusta mucho, porque digo, entonces nuestras creencias van en contra de nuestra naturaleza misma. mm, ok, No lo sé. a ver, explica un poco más de eso porque está chingón.
O sea, a ver, y esto no es algo que está diciendo Rodrigo y que se fumó Rodrigo. O sea, hay una doctora estadounidense que yo admiro mucho que se llama Brené Brown y ella habla mucho sobre la vulnerabilidad y tiene estudios y ha hecho encuestas y etcétera, donde habla sobre cómo la persona en sí es vulnerable y qué es lo que nos hace vulnerables. Esta parte en la que vamos aprendiendo mientras vivimos. O sea, nos vamos a ir equivocando, vamos a ir fallando, vamos a ir cometiendo errores. Eso es lo que nos hace humanos y eso al mismo tiempo es lo que nos permite aprender. Entonces, lo que ella postula, y a lo mejor lo estoy simplificando mucho, ojalá nunca escuche esto porque si no va a ser una cachetada, pero lo que ella dice es, o sea, nuestra naturaleza es equivocarnos, es ser débiles, es ser vulnerables. ¿Por qué entonces queremos ponernos una imagen de todos perfectos, todos poderosos? Estamos yendo en contra totalmente de lo que somos. Yo sé que suena muy fácil, pero lo que ella dice es, si realmente aceptáramos que Estefano, tú te vas a equivocar, que yo me voy a equivocar, que tal vez le voy a contestar mal a mi hermana porque estaba en un momento de enojo, pero el aprender a decir, ahí, ¿sabes qué? Perdón, la Ya. regué, eh, soy humano. Eso, el reconocerte vulnerable y abierto al fallo, eso es lo que creo que podría hacer mucha diferencia y yo lo veo y mucha gente seguro lo ve, o sea, en el entorno político, empresarial, educativo, ¿cuántos maestros, maestras se molestan cuando un alumno dice algo correcto y que contradice al maestro? No que le falte el respeto, pero que contradiga. No es que el maestro siempre tiene que tener la razón. ¿O cuántos políticos no admiten algún error? Ya. ¿O cuántos empresarios tuvieron algún error económico, pero no admiten esos errores? Y entonces nosotros vemos a nuestros líderes, maestros, papás, políticos, no admitiendo sus errores, no reconociéndose humanos, pues decimos, ah, pues entonces así hay que vivir, sin reconocer nuestros fallos, nuestra vulnerabilidad. Entonces estamos yendo en contra totalmente de nuestra naturaleza, creo yo. Poderoso eso, ¿eh? Poderoso y fíjate que ahorita que estabas diciendo eso me acordé de dos cosas fundamentales. Una, A ver. no sé si a ti te pasó, a mí me pasó muchísimas más. A la fecha intento combatir eso. En lugar de aceptar mi vulnerabilidad cuando tengo un error, me pasa que a veces Ajá. cuando llego a ambientes nuevos o cuando llego a situaciones en donde sé que me pueden juzgar, me cierro e intento ser lo menos vulnerable posible, ¿no? Por ejemplo, con los Mm, conocimientos, ¿no? Yo siempre contaba que a mí me pasó que cuando estaba chico, hablaban de un tema y fundamentalmente no sabía ese tema y me iba a investigar el tema en el teléfono para saber un dato y entrar en la claro. conversación, ¿no? Entonces era esta parte como de no permitirme ser vulnerable. Entonces, poderosísimo esto que dices, ¿no? O sea, poderoso Güey, Y, porque... Sí, y dale, dale, eso, dale. eso, eso que acabas de decir, incluso en el libro que me acabo de aventar de la máscara de la masculinidad, es una máscara. Dice la máscara del sabelotodo. Ya. Y justo es esto que tú dices, que llegas a una conversación y te preguntan, ah, si conoces a no sé quién, o sabes lo que pasó acá, que no sabes, pero dices, sí, claro. Y al ratito ahí estás, ¿no? Como tú dices, checando en el celular y luego ya te das un dato y ni sabías ni qué onda. Sí, o sea, es esta parte que tú dices también muy, muy visible, y pero que a todos nos pasa, o sea, a ti te pasa, a mí me pasa muchísimo, muchísimo, de repente en la casa, cuando empiezan a hablar de política o etcétera, digo, no, es que yo quiero decir estos datos que yo sé porque creo que yo tengo la razón, y a ver, espérate, o sea, no es una lucha de poder o una lucha de conocimiento. ¿Qué pasa si esta vez te quedas callado y abres los ojos a aprender a ver qué tienen que decir los demás? No sé, es una postura no tan tradicional, pero que a mí de repente me he dado cuenta de esta tendencia de querer decir datos o querer decir, como tú dices, buscar de un tema y decir lo que yo sé. ¿Cuál es la necesidad de eso? O sea, es una pregunta interesante. Pero te interrumpí, ¿vas a decir algo No, más? no, no, mano. Me interrumpiste con fortaleza y con interés. O sea, creo que es importante hablar de estos temas porque estoy casi seguro que como te pasa a ti, como te pasa a mí, le pasa a muchos, ¿no? Claro. Y el problema es, o hasta donde yo creo, el problema no es que suceda, el problema es lo que genera en nosotros, ¿no? Genera Mm, este vacío, esta necesidad, esta alimentación del ego, ¿no? Y me lleva a esto como, eso. como a la pregunta de decirte,
¿Cómo haces tú, aparte del propósito, en situaciones cotidianas, Ujú. recordarte todo esto? O sea, ¿tienes alguna forma, tienes algún método, tienes alguna herramienta? Sí, sí, totalmente. O sea, no es como que, ah, sí, ya yo lo sé todo y ya. No, para nada. O sea, yo creo mucho en los hábitos diarios, Okey. muchísimo, muchísimo. Después de leer un libro que les recomiendo bastante a los que nos escuchan, se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Es muy famoso y es bestseller y etcétera. Pero justo todas estas cosas que platicamos no se logran si no las llevas a cabo en pequeños actos cotidianos. O sea, no es que de pronto en una conversación te plantees esta pregunta que decíamos ahorita de mejor me quedo callado. Digo, a lo mejor y sí, pero es muy poco probable que si nunca lo has hecho, de pronto te surja y lo hagas. Entonces, ¿cómo le hago yo? Yo tengo una rutina, ahora sí que rutina mañanera y en la noche, en donde, por ejemplo, en las mañanas, justo hoy acabo de empezar una nueva. Ahorita en las mañanas estoy leyendo unas meditaciones de filósofos griegos, ¿no? Que son pequeñitas frases, pero Ya que te te vi, invitan así como, ya te vi en ¿eh? las historias, Daily Stoic. Sí, 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 Daily Stoic, así cuestionamientos diarios, ¿no? Y el de hoy era como, a ver, de todos tus problemas, aprende a discernir cuáles están en tu control y cuáles no. De los que no están en tu control, suelta. De los que sí, ¿qué puedes hacer? Si quieres hacer algo, hazlo. Si no, también suelta. Como que cositas así que te van retando y que cosas que necesitas leer o escuchar, pero que normalmente no te dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un hábito diario. Otro hábito es en las noches, a veces en las mañanas, a veces en las noches, depende de cómo ande yo. Escribir, escribir de repente cómo me siento, o escribir mis agradecimientos, o escribir, o perdonen ahí el francés, pero mentar alguna madre o lo que sea, o sea, Muy bien. sacarlo, escribirlo. Ya. Eh, como soy facilitador de meditación y tengo que ser congruente y quiero ser congruente, medito todos los días. Es decir, hay distintos actos o prácticas cotidianas que me van llevando. Ah, bueno, la lectura también es otro que de cajón. Ujú. Siempre tengo un libro o de novela o de este tipo de temas, pero siempre un libro a la mano. Entonces, como que distintos hábitos, distintas acciones que me ayudan a ir construyendo esta identidad o esta persona que quiero ser. ¿Y no te entra como ansiedad, güey, de repente así como de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Sí, hábitos, quiero? ¿Y sí. cómo batallas con eso? Pues esa yo creo que es una de mis luchas constantes. Y de hecho hace un par de semanas tuve un evento de migraña por eso, Ya. por ese querer más, por ese certificado de meditación y ahora esto y ahora maestría y ahora trabajo y ahora podcast. Y pudiera, o sea, pudiera decir, ¿cómo? Si este güey medita y hace ejercicio y etcétera, todo llevado al extremo es malo. Entonces, para mí este evento fue hace 2 semanas y este evento para mí fue muy fuerte porque dije, a ver, hay algo, o sea, definitivamente hay algo que no está haciendo clic, que mi cuerpo me está diciendo, detente. Porque muy curioso, lo que me pasó fue un evento de migraña donde en lugar de dolores de cabeza me mareaba horrible. Entonces no podía ni ver pantallas, no podía caminar, no podía leer. Todo lo que siempre quiero estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces mi cuerpo muy curiosamente o sabiamente me dijo, para. Entonces, justo yo ahorita estoy en un proceso como de voltearme a ver estas tendencias o estos hábitos que yo tengo de ahora este libro, ahora esto otro, ahora tal, como de preguntarme, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Incluso regresamos al propósito. Si yo quiero ser una herramienta, quiero facilitar herramientas a las demás personas, pero estoy tirado en la cama porque tengo migraña porque no puedo parar, ¿realmente lo que estoy haciendo me está ayudando a facilitar? Entonces fue un encontronazo fuerte, pero creo que muy necesario, porque incluso a mí, donde yo creía que tenía todo en orden, todo bien, fue como un, hey, para. Y algo que yo aprendí en estos días, estoy leyendo un libro que se llama Rest en inglés o Descansa en español, y que dice, ¿por qué trabajar menos te hace producir más? Y al principio del libro abre
hablando sobre este ritmo tan acelerado al que vamos en el mundo, de hacer, de estar en redes, de todo, ¿no? Y de esta competencia y esta comparación continua. Y para mí eso fue muy fuerte, pero me hizo mucho sentido eh, para reflejarme en ella. Entonces, pues sí, o sea, ahora sí que como decíamos, ¿no? Este trabajo nunca se acaba y ahora a mí me está tocando enfrentar estas creencias que yo tenía de que tenía que estar haciendo todo el tiempo, cuando realmente ya me di cuenta que estar haciendo todo el tiempo me va a traer terminando migrañas tirado en la cama. Entonces, pues, ¿cómo le hago? Ahorita me estoy reinventando, estoy encontrando ahí un ritmo un poquito más sano, buscando trabajar menos horas y buscando descansar, salirme a caminar, despejarme, etcétera. Pero creo que va más allá de mí y de ti. O sea, es un tema cultural que nos arrastra. O sea, no es la culpa de Rodrigo. A ver, ¿es la responsabilidad de Rodrigo? Sí. Hablando de responsabilidad y de responsables. ¿Es la culpa de Rodrigo? No. O sea, es algo que va más allá de Rodrigo, es algo más grande, es algo cultural. Pero ¿es la responsabilidad de Rodrigo cambiarlo? Sí. No, no a lo mejor el ritmo del entorno, pero sí mi ritmo. Entonces, pues, en esas andamos. De construyendo conceptos y construyendo nuevos, porque nunca se termina de aprender. Pero está chingón, porque de alguna u otra forma no nos damos cuenta que el de construir, el cuestionar, el famoso irse para atrás, también es Sí, construir, ¿no? También es tirar los cimientos de una casa que digo, como ahorita hemos visto que los cimientos no se checan bien y pasan tragedias, también los cimientos emocionales, ¿no? Decir, ¿sabes qué? claro. Esto lleva un chingo aquí adentro de mí y ya me di cuenta que está a punto de caerse, lo voy a reestructurar, lo voy a deshacer y lo voy a volver a hacer. Entonces creo que también es un proceso de crecimiento. Sí, de crecimiento. Y yo me acuerdo que por ahí, no me acuerdo en dónde lo vi, pero en un lugar decían, hablaban sobre el cambio. Y hablaban que el cambio normalmente nos estresa y no nos gusta el cambio. ¿Por qué? Porque justo como acabamos de decir tú y yo, ¿no? Es de construir las creencias y construir nuevas. Y muchas veces creemos que la creencia va arraigada a mi identidad, ¿no? O sea, Ya. si dejo de creer esto, ¿quién soy? No, más bien la creencia es algo que aprendiste de tu escuela, de tus papás, etcétera, pero no eres menos persona si dices, hey, ¿sabes qué? Esta creencia ya no me sirve. Hay que buscar algo nuevo, hay que buscar algo diferente. Pero ese proceso nos da mucho miedo porque regresamos a lo mismo, es voltear a ver nuestra vulnerabilidad, reconocernos imperfectos, reconocer que reconocer que X, ¿no? O sea, es enfrentarte a esta vulnerabilidad, debilidad humana, que si no la reconocemos, no vamos a poder cambiar. Entonces, por eso creo que también a veces bueno, por lo menos a mí, me costaba mucho el abrirme a cambiar. Porque no, mis ideas son las correctas, mis creencias son las correctas, mis métodos son los que funcionan. Pero pues de pronto acá el cuerpo me dijo, creo que no del todo, ¿eh? Y pues normalmente, bueno, no normalmente, a veces son esos sucesos, de pronto lees de que cuando alguien le dio un ataque y de corazón y sobrevivió, transforma su vida. O esos eventos cercanos a la muerte son los que de repente te hacen despertar. No le estoy deseando a nadie que se acerque a la muerte para que despierte, pero justo para eso quiero hacer lo que quiero hacer es, Ya, hey, puedes despertar sin llegar a un evento así. ya. Bueno, eso es lo que creo yo, no sé tú qué opinas. No, sí, o sea, súper válido. Me hiciste acordar, y ahora que estás leyendo Daily Stoic, no sé si has visto un poquito más de los estoicos, yo soy full fan de los estoicos y hay este concepto, ¿no? Del memento mori, del recuerda tu muerte o recuerda que te vas a Mm. morir. No como para ponerse ansioso y decir ya me va a cargar, sino decir, ¿sabes qué? Em, todos los días que estoy aquí vivo y que estoy respirando son los días en los cuales tengo que hacer algo por mí, tengo que mejorar y tengo que hacer bien las cosas. Y ya el día que me llegue la Claro. muerte me llegará, ¿no? Pero sí, es súper importante. Y esto me lleva a pensar ahorita y te quería preguntar, hermano, justo ahorita que mencionabas hábitos atómicos, me acordé de esta parte que hablan del entorno, ¿no? De lo importante que Mm. es el diseño del entorno, ¿no? Y ahora que lo ligo con los cambios que tú me estás diciendo y el mover estas creencias, ¿cómo hacerle en el momento en el que empiezas a tener esta decisión o esta convicción de, pues, de ser más vulnerable, de ser diferente y todo?
del entorno, o sea, cómo pelea, bueno, no es que no me gusta usar la palabra pelear, sino cómo modificas esto, cómo vas modificando tu entorno. Claro. No, no, y sí te entiendo. Y hasta cierto punto sí puede verse como una pelea o una lucha, porque de pronto es ir en contra de lo normal, ¿no? Ya. O sea, lo normal es que no lo hables, lo normal es que no te reconozcas vulnerable. Entonces sí, o sea, sí te entiendo tu punto y de pronto puede parecer como ir contra corriente. A lo mejor no luchar, pero sí estar yendo contra una corriente. ¿Cómo le he hecho yo? Mis relaciones. Ok. Creo que eso para mí ha sido clave. Incluso en el libro, cuando hablan del entorno físico, pero también hablan un poquito de esas amistades o de que te apoyes en personas a las que admiras o personas que creas que te pueden acompañar en ese camino. Para mí, mis relaciones han sido la clave. Y te digo, tal vez algunas cuantas. Con mi novia ha sido clave estos momentos de vulnerabilidad, en donde ella de repente se reconoce vulnerable o yo me reconozco vulnerable. Con mis amigos hombres, no te voy a decir que con todos mis amigos, pero sí tengo esos 2 3 amigos con los que puedo abrirme tal cual y puedo ser 100% vulnerable y ellos también. Eso para mí ha sido clave, el reconocerte que no estás solo y que tienes a estas personas, o por lo menos hablo de mi experiencia, tienes a estas personas que están en un camino similar que tú, siendo vulnerables y que te acompañan en ese camino. Para mí eso creo que ha sido clave. Claro. No, sí, totalmente. O sea, desde lo que yo pienso, creo que eso es lo que hace que germine el cambio en nosotros, ¿no? Las relaciones, porque es algo Sí. con lo que se batalla diariamente, no es como, yo ahorita me ponía a pensar y decía, cuando te topas con un entorno que no, o sea, pero no se trata de que vaya en tu misma vibra y en tu misma mentalidad, pero que sí por lo menos Mm, la respete, ¿no? claro. Y cuando te topas con esos ambientes en donde no sucede esto, te cuestionas hasta lo más profundo de lo que eres, ¿no? Y dices, madre, si va por aquí o no va por aquí. Sí, eso, o sea, no, como tú lo acabas de decir, o sea, no es un espacio en donde te digan, sí, todo lo que te está pasando está bien, tienes toda la razón. No, es un espacio en donde puedes ser escuchado, no necesariamente que te den la razón, pero que puedes ser escuchado. Y también por otro lado, como dices tú, de repente en estos, a ver, no sé tú, pero si de pronto alguien en la calle te cuestiona el por qué haces lo que haces, a lo mejor y te puedes ofender, pero si te lo cuestiona tu mejor amigo, tu mejor amiga, una persona muy cercana, bueno, así lo percibo yo. Si estás en una conversación que invita a la confianza, tal vez puede ser incluso hasta como más rico, te deja pensando. A mí me pasa cuando mis amigos de repente me preguntan, hoy me pasó que un amigo en redes de algo que subí me dijo que, oye, pues, con todo el cariño del mundo, pero esto que estás diciendo, la otra vez tú decías esto, ¿cambiaste tu opinión o se te fue o qué onda? Pero es eso, ¿no? O sea, como que esos espacios donde hay confianza, donde hay una amistad de por medio o que en donde te sientes escuchado o que te confrontan también. Que eso también, o sea, el verte espejeado en otra persona también nos ayuda a entendernos y encontrarnos muy fuertemente. Ya, ya, súper importante porque, como dices, ¿no? Este cuate que te cuestionó con respeto, pero Ujú. luego tenemos unas formas, y digo, tenemos porque yo me he cachado bastantes veces de cuestionar a los amigos de manera ofensiva, burlona, ¿no? Y entonces ahí es donde Mm, pierde totalmente la intención, ¿no? claro. Y esto Sí, también. sí, No, sí. dale. No, no, lo único que iba a decir es que es la forma en que lo hacemos también dice mucho. O sea, como dices tú, o sea, a lo mejor dices con respeto, con cariño, me gustaría saber por qué piensas esto, a atacar, ¿no? Es bien Ya, diferente. ya, Sí, sí. totalmente. Y me voy a cambiar radicalmente de tema para no ciclarnos. Cambiémoslo. Em, yo sé y estuve leyendo que estudiaste relaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo Ujú. fue que acabaste en el mindful? O sea, ¿cómo hiciste de cambio? Porque está muy chingón. O sea, yo te lo digo desde la perspectiva como psicólogo que ando más en estos temas. Ujú. Yo conecto más dentro del ámbito profesional con gente que estudió totalmente otra cosa y terminó en estos asuntos y en estos mundos, ¿no? A Sí, mí sí, sí. porque se ve
el propósito, se ve las ganas, se ve la pasión, ¿no? Y a veces cuando Ujú, uno está chamaco, 18 años, entra a estudiar a la universidad sin propósito y pasión, ¿no? Porque está viviendo otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. fue? Sí, no, totalmente. Y yo, de hecho, hace poquito no me acuerdo con quién platicaba de eso. Yo le decía, es que a los 18 no sabes ni cuántas cervezas tomarte sin que, o sea, no sabes ese Sí. límite. ¿Cómo sabes a qué te vas a dedicar? Entonces, platicamos de que la carrera sí puede ser un muy buen, pues un muy buen medio para aprender herramientas y etcétera, pero no necesariamente, a menos que estudies psicología o medicina o abogados, que son carreras mucho más marcadas. No necesariamente porque yo estudio relaciones internacionales me iba a dedicar a eso. Ok. Entonces, qué buena onda que hagas la pregunta, porque sí, yo entré a esa carrera pensando en que quería ser un diplomático político, etcétera, ¿no? Ok. Yo siempre he tenido estas ganas de hacer algo por el entorno, pero no quería estudiar derecho. Decía, es que derecho no me veo como abogado, y ciencias políticas decía, híjole, es que tampoco me veo como 100% político. Y justo esta carrera tenía como que un poquito de todo, ¿no? Tenía tantito derecho, tantita política, tantita economía, sociología también tenía. Entonces dije, pues un poquito de todo. Y al final de mi carrera, en la Universidad de Monterrey, ahí es donde yo estudié, tienes que hacer una tesis para graduarte. Y mi tesis, muy curiosamente, fue sobre la construcción de la identidad de unos líderes políticos en el Medio Oriente. Entonces, desde ese entonces me llamaba muchísimo el tema de cómo se construye la identidad, qué es lo que nos hace personas, si la identidad se construye, o sea, la construyo yo o se construye relacionándome con otras personas. Entonces, ahí, digo, sobre eso hice la tesis y etcétera, ¿no? Y cómo el entorno político y económico afecta nuestra identidad y demás. Y ahora, justo yo también, de repente digo, ¿cómo estudié eso y ahora estoy acá? Creo que al final sí veo una línea o sí veo una conexión, o sea, porque al final sigo metido en estos temas de qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos hace personas. Para mí ahorita el tema de mindfulness se conecta con la esencia del ser humano y sigo con esta semillita de querer hacer algo por el entorno. A lo mejor desde un ámbito totalmente diferente, ya no tan con este sueño de político diplomático, pero sí tal vez desde esta parte, desde este frente del mindfulness y de la conciencia y de la atención plena. Entonces, yo creo que fue eso, o sea, relaciones internacionales fue una carrera que me dio un poquito de todos los temas y que cuando salí no sabía ni qué carajos iba a hacer de mi vida. Me tardé otros 2 años trabajando en una empresa de logística, que la verdad no me apasiona nada la logística, pero en esos 2 años fue donde descubrí esto de mindfulness y aquí estamos, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Esta semilla de querer seguir aportando al entorno y descubrir qué es eso que nos hace personas, cómo nos formamos, etcétera. Finalmente es obvio, ¿no? O sea, es obvio que lo sigues queriendo y lo sigues buscando, ¿no? Claro. Yo tengo un gran problema con el tema, se da mucho en la psicología, no sé si en algún momento lo has escuchado, pero esta como que desvaloración de los coaches, de los maestros de meditación, y a mí me molesta mucho, ¿no? Porque, de verdad, yo conozco muchos psicólogos que no tendrían que ser psicólogos, que están en Mm, otra onda, ¿no? Y he conocido gente a través del podcast y a través de todos estos ambientes que no tiene que ver con la psicología, pero tiene muchísima más intención que muchos psicólogos, ¿no? O que muchas personas que nos dedicamos a la salud mental. mm. Entonces, pues sí, creo que eso es totalmente definitorio y qué bueno que lo explicas así, hermano, porque creo que a muchos nos surge esa duda, ¿no? Sí, no, y creo que eso que dices también es un tema súper interesante, que nos podríamos entrar todo un podcast hablando sobre eso, pero sí, o sea, creo yo que tal vez es una línea muy delgada, pero acabas de decir una palabra súper clave, la intención. O sea, ¿cuál es la intención detrás de querer ser un psicólogo o de querer estar facilitando mindfulness? Creo que la intención cuenta muchísimo. O sea, la otra vez, digo, no voy a decir nombres, pero la otra vez me enteré de una persona que era psicóloga, eh, y cobraba
nunca había escuchado esa cifra de terapia. O sea, era carísimo. Y digo, y esto te digo porque mis hermanas van, mi mamá va, yo voy, entonces teníamos como que un más o menos de cuánto es. Y escuché dos personas que fueron con esta persona y dicen, no vuelvo a ir ahí. Entonces, al escuchar la experiencia de estas personas, escuchar lo que cobra, etcétera, digo, yo no la puedo definir porque no la conozco, pero sí digo, como que creo que la intención tal vez no está ligada tanto en servir y en ayudar a la persona. Creo que puede ser a lo mejor una intención un poquito más hacia el lado económico, que todos necesitamos el dinero para vivir, eso es obvio, pero la intención, si es basada, escuchaba un podcast de Simon Sinek eh, que me gustó mucho, dice él, la intención solo puede ser de dos tipos, la que está basada en uno mismo o la que está basada en los demás. Y con eso te das cuenta de todo. Entonces creo que eso que tú acabas de decir es súper clave, la intención. Claro, totalmente. Y poderoso esto que dices. Me estaba poniendo a pensar ahorita. A mí me pasó, y te lo comparto para ver si me puedes como clarificar esta parte. A ver. Yo antes de meterme más en el tema del podcast, antes de meterme en el tema ahora que estoy mucho en la filosofía estoica y todo, yo me metí un tiempo al budismo, ¿no? El budismo primero Ujú. práctico y luego al budismo ya teórico, ¿no? Y empecé a ir mucho tiempo a meditar, yo iba a meditar con un monje budista, pero me pasaba que no tenía intención, güey. Entonces, meditaba, Mm. sí, o sea, me sentaba y que la respiración y todo esto, el mantra, la música, tal, la reflexión. Pero yo, o sea, sí salía relajado, pero mi relajación o ese estado de relajación duraba una hora, ¿no? Y otra vez volvía al Mm. mismo flow de antes, ¿no? Entonces, la pregunta va, ¿cómo le podrías decir a la gente o cómo le podrías, hasta a mí, cómo encontrar esa intención clara para después meditar, para que tenga ahora sí un efecto full, por así decirlo? Yo creo que voy a decir algo poco convencional, Dale, dale. porque algo que me he dado cuenta incluso yo, ¿no? Estoy acostumbrado a que me digan, no, es que para encontrar tu intención tienes que hacer ABC, Ok. ¿no? Ah, entonces déjame aplico ABC y encuentro mi intención y ya. Yo creo que para encontrar nuestra verdadera intención, no, yo no te puedo decir cuánto tiempo, pero que nos sentemos un buen rato en silencio y solo preguntándonos cuál es nuestra verdadera intención. Ok. O sea, pregúntate realmente cuál es tu verdadera intención, porque Rodrigo no te la va a decir, Estefano no te la va a decir. ¿Realmente te has sentado en silencio contigo mismo, contigo misma, a preguntarte cuál es tu intención? Ya sea para meditar o para vivir este día o para vivir tu vida o para hacer lo que haces. O sea, ¿realmente te has pausado y te has preguntado cuál es tu intención? Por qué pensar? Y esta es pregunta, yo no estoy señalando ni criticando, es algo que yo me di cuenta de mí mismo. O sea, ¿por qué buscar esa intención en libros? ¿Por qué buscarla allá afuera? Y no de pronto pensar que tal vez esa intención puede estar adentro, pero no nos hemos sentado lo suficiente a escucharnos a nosotros y descubrirla. Digo, puede ser poco convencional, puede chocar un poco y no me malentiendan, creo que los libros nos ayudan muchísimo, las relaciones nos ayudan muchísimo a ir descubriéndonos, pero creo que contemplar esta parte de nosotros mismos también. O sea, no todo está allá afuera. También hay cosas aquí adentro que ya están, pero que nos falta voltearlas a ver. Nos falta abrir esta cajita de la que tú decías desde el inicio. Y ahí la intención del mindfulness. Literal, literal, esa es la intención, confiar en que ya hay herramientas internas ahí escondidillas, que nada más falta que nos sentemos un rato. Falta que nos sentemos un ratito. Ya. De repente a pausar de todo el bullicio y tantas noticias y tanto estímulo. ¿Y acá qué? ¿Cuándo te vas a voltear a ver? ¿No? Pero Ya. bueno, sí, yo creo que eso. O sea, así diría yo que puede ser una buena manera de, de empezar la búsqueda de la intención. Yo creo que Y, es. y de pronto se me ocurre algo más y con esto cierro. De pronto tal vez, bueno, cierro la pregunta. Ya estoy cerrando yo el episodio, ¿no? Este, buscar, ¿por qué no? Relacionarte con personas que, que veas que tienen una intención muy clara o que tienen un propósito muy claro.
O sea, aprenderle Ya. también de otras personas y preguntarles cómo le han hecho o juntarte con ellas, ¿no? O sea, creo que el círculo de influencia, el famoso círculo de influencia también influye, valga la redundancia. No, totalmente, hermano. O sea, creo que, creo que lo que dices es súper completo, súper práctico, porque a mí me pasó, ¿no? O sea, es como te decía, yo pues meditaba con esta intención de encontrar algo, de saber algo, pero pues no me conectaba conmigo, ¿sabes? Me conectaba más con la práctica, ¿sabes? O sea, Ujú. con el hábito y en la mañana y la posición y el tiempo y primero de meditaciones guiadas, ahora luego de meditación vipassana en silencio y entonces yo estaba ahí súper metido y de repente llegó un momento en el que dije, pues no está pasando nada. Y entonces otra vez en esta actitud irresponsable empecé a culpar al método, empecé a culpar Mm, a todo esto, ¿no? Y ahora que te claro. escucho a ti, digo, pues, el pedo estaba conmigo, ¿sabes? Sí, y de pronto como que no ser tan duros con nosotros, ¿no? Güey? Ya, Porque a veces, como tú dices, de repente decimos, no, es que el pedo está aquí, etcétera. ya. Hay un texto de John Kabat-Zinn que es como el maestro del mindfulness, y su texto se titula en inglés Too Soon to Know o en inglés, en español, Muy temprano para saber. Ok. Y él justo dice eso, o sea, es que es muy temprano para saber. Necesitamos sentarnos tantito más. Necesitamos escucharnos tantito más. Es muy temprano para que yo te pueda decir, es esto. Como que invitando a decir, Aguanta. aguanta, aguanta, algo va a suceder, Ya, aguanta, ¿no? ya, Sí, sí. ya. Ya, y definitivamente son las dosis de esperanza que necesitamos muchos, ¿no? O sea, Sí. porque creo que es, y lo mencionabas hace rato, ¿no? Esta cultura del famoso hustle y del andar todo el día y 24/7 y mil proyectos y de repente llega un momento en que el vacío emocional es muy profundo, es muy desesperanzador y creo que ahorita pasó mucho en pandemia, ¿no? Fue como, Sí, de repente nos cortaron toda la conexión social, física, de rutina y fue como, volteate a ver. Y entonces la gente se empezó a voltear a ver y es lo que yo digo ahorita, ¿no? Viene la verdadera pandemia que es la emocional ahora sí, ¿no? Porque mucha gente ahorita está teniendo vacíos, está teniendo dudas. Hay gente que se replanteó la forma en la que quiere vivir, la forma en la que quiere trabajar. Y ahí va a estar el problema, ¿no? Y creo que ahora sí. toca esto que tú haces, ¿no? Esto de dar dar esta herramienta no con con el sentido de salvación, sino con el sentido de recuperación, ¿no? Si sabes qué, así Mm, nos vamos a recuperar. ¿Tú qué opinas? sí, no, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, esto que dices me gusta mucho de ahora viene la verdadera pandemia. Y digo, no significa que la que está Sí, no, pasando, no que vale. pasó, fue mentira. O sea, para nada, yo no digo eso. Eh, pero justo eso, o sea, el encontrarse con uno mismo de pronto da mucho miedo. Y eso fue lo que de manera obligada pasó a muchos de nosotros. Como dices tú, nos cortaron todos los estímulos o todas las distracciones. Híjole, no estábamos acostumbrados a eso. Ya. No estamos acostumbrados a eso, creo yo, o por lo menos yo hablo por mí. Y, o sea, la famosa inteligencia emocional, o sea, el conocerte, el conectar contigo, no con afán de ser pesimista, pero como dices tú, va a estar interesante, va a estar duro. Y creo que esto, o sea, no con afán de vender, pero puedo hablar desde mi experiencia, esto ha sido una muy buena compañera, o sea, esta práctica de la meditación. Y no tanto, yo sé que hablo de herramientas y a lo mejor va a parecer que voy a contradecir, pero no tanto como una herramienta en sí, sino como una manera de vivir, Ya. como un estilo de vida. Incluso como tú lo dices, ¿no? Como el estoicismo también puede ser visto como más que frases, más que meditaciones, es un estilo de vida. Y se llegó a considerar, o sea, a lo mejor se perdió por mucho tiempo y ahora está regresando, pero es un estilo de vida, es una manera de vivir, es una manera de ver la vida. El mindfulness es algo similar. O sea, es cambiar este chip y como dices tú, no es un chip de salvación, es un chip de sanación, de recuperación y de vivir la vida consciente. Totalmente. Y que no es una píldora de medita 7 días y ya eres feliz, no, o sea, para personas son 2 meses, para otras son 5 años, para unas fue a la semana, pero luego caíste y tienes, o sea, no hay o sea, yo siempre que veo estas
como promesas de encuentra tu propósito en 3 horas o este masterclass te va a... O sea, piénsalo 2 veces. Piénsalo 2 veces porque además de este hustle que tú decías, de repente son estas promesas, píldoras les llamo yo. Tómate esta píldora y ya, tus problemas se van. O tómate esta píldora y ya vas a ser feliz o vas a encontrar tu propósito. No lo sé. No, sí, totalmente. Creo que ahí es cuando el crecimiento personal y el desarrollo personal se fusiona con el marketing, ¿no? Que creo que Sí. ese es un gran problema, ¿no? Porque esta regla del marketing de en el título propone la transformación y en el título propone la respuesta es como, Y ¿no? Si yo ni siquiera la he encontrado o yo ni siquiera la he visto todavía, ¿cómo ¿cómo le se voy a la... decir a los demás? Claro, claro, Sí, claro, sí. claro, claro. Y, Sí, y, sí. y sí, con esto no es como decías, ¿no? No es como desmeritar o desvalorizar, pero sí es como, otra vez, atención plena en lo que consumes, atención plena en lo que compras, atención plena en lo que te metes, ¿no? Claro. Sí, yo estoy un poco peleado con eso porque justo en un par de meses voy a empezar a, pues, a dar mis cursos y pues de eso voy a vivir, ¿no? Entonces tengo que venderlo. Ya, Tengo que venderlo, pero estoy justo en este dilema de, o sea, a ver, ¿cómo le comparto a la gente lo que pudiera experimentar, pero sin prometerle que lo va a experimentar? O sea, sin decirle en 2 semanas, ya. O sea, no es así. Entonces, justo estoy intentando, no sé, de repente me cuesta entender cómo hay gente que tan fácil le pone un título de en 7 días, no sé qué. Como dices tú, no es por desmeritar, pero yo estoy como que justo estoy pasando por ese momento en donde digo, ¿cómo le hago ya, pues para hacerlo atractivo, pero sin estar diciendo algo que no es necesariamente verdad o que yo no puedo prometer? Pero sí, es todo un tema, es todo un tema. sí, Pero sí, como dices tú, ser atentos en lo que consumimos. Eso creo que también es súper claro. ya, ya, me queda absolutamente claro, hermano. Ya para ir como dándole embudo a esto, y qué bueno que tocas esta parte de lo que viene y todo. Yo tengo una pregunta que me generó cuando empecé a ver todo lo que haces y todo esto. ¿Cómo le has hecho para emprender o estar en este intento de emprender y llevar una vida normal? O sea, llevar una vida en donde trabajas, en donde tienes que hacer cosas. Porque parece ser que hoy los emprendedores es como, dejé mi trabajo, abandoné toda mi vida y me dediqué full time a esto, ¿no? Y no es así. No, pues, yo no me atreví a hacerlo así. Eh, Quienes sí lo hagan y les haya funcionado, pues Pasen la qué receta. chido, qué chingón, pasen la receta, porque sé que hay personas que sí les ha funcionado y lo han hecho. De hecho, hay un par de personas desde hace un par de años me decían, es que ya salte, ya, o sea, ¿cómo? O sea, tú no conoces mis tiempos, pero bueno, ¿cómo le he hecho? A ver, sí me ha costado trabajo porque pues mi trabajo es un trabajo, como decimos aquí en México, ¿no? Un trabajo de horario godín, de 9 a 5. Entonces, pues sí me he visto, pues no me he obligado porque yo he decidido que lo que sea que estoy haciendo en mis redes o en mi podcast o etcétera, hacerlo pues en mis horas libres. Entonces, sí ha sido como con mucha conciencia de, pues vas a tener que hacer un trabajo adicional, o sea, o vas a tener que hacer actividades adicionales además de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si hoy renuncio no me puedo dedicar a eso. O sea, Sí. eso hoy no me da, eso hoy no me da. Entonces, lo que sí he hecho es, pues sí, ir a un paso lento comparado con el ritmo de el mundo, si así lo queremos ver, pero irme como seguro y tranquilo. Sí me ha costado trabajo de pronto, pues digo, tuve este evento de migraña que a ella fue como que un mensaje de hay que hacer algo diferente y justo ya estoy tomando esta decisión ya lo puedo decir, estoy tomando la decisión de renunciar y en un par de meses dedicarme a lo de mis cursos y etcétera. Pero vengo de 2, 3 años de estar haciendo contenido poco a poco, de estar estudiando, de estar certificándome con lo que he estado ganando de mi trabajo actual. Entonces, pues yo no les puedo decir, háganlo 2 años y luego renuncien y emprendan. O sea, cada quien conocerá sus tiempos. Yo, desde mi experiencia, creo que sí puedes hacer, o sea, si trabajas y de pronto lo que haces, por lo menos me pasa a mí, no te apasiona, no te llena,
sí haz algo, estudia algo, empieza algo para buscar qué sí te apasiona. Eso sí aconsejaría yo fuertemente, porque si no, después te vas a topar a tus 30, 40 con un vacío de lo que hago no me llena, lo que hago no me tal. Entonces, sí buscar algo, a lo mejor un certificado y de pronto si te diste cuenta que eso no fue, ok, busca otra cosa. Como que siempre buscar lo que sea realmente tu pasión. Y una vez que lo encuentres, sea lo que sea, haz algo con esta pasión. No sé si sea un podcast, no sé si sea una cuenta, no sé si lo que sea, ¿no? Pero hacer algo. Y yo así le hice por 2, 3 años y ahora estoy en un punto donde digo, a ver, ya estoy certificado, ya tengo una comunidad, eh, creo que ya puedo dar el siguiente paso y ya lo voy a hacer, pero sí me costó mucho trabajo porque veía yo, a mí me comparé muchísimo, eso creo que es un tema importante, me estuve comparando muchísimo. Es que claro, me comparaba con emprendedores que no trabajan, que no hace sentido, o sea, ¿cómo te estás comparando con personas que no tienen el estilo de vida tuyo? Ya. Pero no sé, nos encanta compararnos pero bueno, este, ya después entendí que me estoy comparando con ellos porque es a lo que yo aspiro, pero en este momento de mi vida no, o sea, no hace match, no es lo mismo. Pero bueno, eso me tocó entenderlo después. El ser muy consciente de estas comparaciones y regresar a lo mismo. ¿Cuál es tu intención? O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque hay muchas personas haciendo muchísimas cosas, pero ninguna de ellas hace lo que a ti te apasiona, lo que tú quieres. Pero si te estás comparando con alguien mucho tiempo, pregúntate por qué. O sea, ¿qué es lo que esa persona tiene o hace que como que te hace ruido? No con el afán de darle voz a la comparación, pero con este afán de curiosidad de decir, a ver, si me estoy comparando tanto con esta persona es porque lo famoso, ¿no? Lo que decimos, siempre buscamos eso que no tenemos. Y pregúntate si eso que no tiene puede ir como que con eso que te apasiona o no. Y pues eso, o sea, estar buscando constantemente. Yo creo que la vida es una búsqueda, nos encanta estar buscando respuestas. Entonces, eso es lo que yo podría decir. No sé si fui claro o No, no, pero fuiste lo más, o sea, digo, no sé si alguien de los que nos está escuchando está viendo esto, pero al menos a mí, que me sentí totalmente identificado con lo que contaste, güey, fue súper sanador esta parte, ¿no? De decir, sobre todo esto de la comparación, ¿sabes? Porque sí, esta mentada tendencia que tenemos a compararnos con alguien que no tiene las mismas condiciones y cualidades y propósitos que nosotros, claro. es totalmente dolorosa y te va hundiendo, ¿no? Y yo me he planteado este mantra tal vez muchas veces y a veces lo olvido y tengo que recordarlo, es siempre que me compare voy a salir perdiendo. Aunque no sea Ujú, cierto, ¿eh? Pero de alguna u otra forma es como este recordatorio de decir, mejor no lo hagas, güey, porque claro. de últimas vas a perder, ¿no? Y ahora que tú dices, ¿sabes qué? Me comparo con muchas personas a las que aspiro ser, pero ahorita no es momento de compararse, porque no estoy en ellos no están acá abajo, o ni vamos a poner niveles, no están acá y Claro, no estamos allá. ajá, sí, no es poner niveles, son dos Ya, caminos diferentes, creo yo. sí, Y sí, que tú vas a un paso y esa persona va a otro paso. Y que en tu mochila tú tienes unas cosas y esa persona tiene otras cosas. A mí me pasa lo mismo. O sea, de pronto nos comparamos, pero si te pones a cuestionar y preguntar, a ver, ¿esa persona tiene la misma educación que tú? ¿Sí o ya, no? ¿Tiene el mismo ingreso que tú? ¿Sí o no? Y no con afán de decir quién tiene más o quién tiene ya, menos, pero con afán de decir, son condiciones ya. totalmente diferentes. Pero sí, como dices tú, esta mentada vocecita de repente llega y está ahí. Y más, a mí me ha pasado mucho esto. O sea, de repente veo un post de alguna persona, como dices tú, a la que tiene algo a lo que tú aspiras y como si fuera masoquismo, ¿no? Empieza a ver más, empieza a ver más, empieza a ver más, empieza a ver más y a mí me pasa y me he dado cuenta, termino tenso y digo, carajo, me lo estoy ocasionando yo mismo. Deja el celular un rato y distráete y ya. O sea, le damos cuerda a nosotros solos. Pero pues es parte de, ¿no? Estar identificando esto, darte cuenta y decir, ahorita no me sirve esto. Deja el celular o deja esta comparación, distráete, despéjate, etcétera, y regresa más tranquilo, ¿no? Ya. Recordando esto que tú dices, a mí me gusta mucho y me sirve mucho, igual y te la voy a robar la frase, ¿no? O sea, porque es muy cortita y creo que muy poderosa.
Todo Siempre tuyo, que te mano. compares, vas a salir perdiendo. Muy bueno. Todo tuyo, mano. Todo tuyo porque finalmente es un descubrimiento, ¿no? Y como dices, esta tensión, digo, nosotros que estamos hablando como emprendedores digitales, pero creo que esto aplica en todos los aspectos y materias y Claro, proyectos y propósitos, ¿no? Es sí. finalmente los role models, la gente que nos inspira a seguir haciendo lo que hacemos, es eso, inspiración, pero bajo ningún punto de vista es Mm, competencia ni es sí, comparación y finalmente es este sentimiento que no te lleva a nada, ¿no? tal cual. Me Ya, encantó eso que dijiste. O sea, estas personas son inspiración, pero no son comparación. ya, Creo que eso es muy poderoso. ya, sí, definitivamente, en fin. Hermano, rápido para cerrar. Si, Cerremos. si pudieses, son preguntitas concretas que se las robé ahí no son las preguntas que hace el Diego Barrazas, pero me las enseñó este cabrón, entonces ya las traigo ahí, ¿no? Entonces, Venga, venga. ¿qué, qué hábito, si pudieras elegir un hábito todos los que tienes o todos los que has experimentado, todos los que has intentado aprender o has aprendido, Ujú. lo dejarías como el más importante? El que llueve, truena o relampaguee, no lo puedes cambiar. No lo cambiarías, no lo dejarías. O sea, a ver, te voy a regresar la pregunta para saber si te puedo, para saber cómo contestarte. Nos estamos refiriendo a un hábito, dígase, o sea, meditación, ejercicio, etcétera, o más bien como constancia, disciplina o cualquiera. Pues abriste una nueva brecha en una pregunta. Si quieres, das uno de eso y otro, o sea, otro como de herramienta, como práctico, por así decirlo, y otro como Ok, más emocional. yo creo que Ya. el ejercicio es el hábito que desde chico tengo, desde chico estaba en equipos de fútbol y así. Y ahora digo, obviamente no, pero sigo muy activo y yo creo que ese es el hábito. Ya. A lo mejor hubiera dicho meditación, ¿no? Por a lo que me dedico, pero creo que el No, está ejercicio. bien, está bien, está bien, güey, está bien. Y en esta parte como emocional. Yo creo que la constancia. Ok. O sea, porque la constancia puede ser aplicada, por eso te preguntaba, ¿no? La constancia puede ser aplicada en meditación, ejercicio, en etcétera, pero la constancia. Ok, ok, ok. Y hablando de que te mencionaba hace rato el memento mori, porque no lo hago con el afán de decir nos vamos a morir, pero ¿qué te gustaría? Pero sí. Pero sí, ¿qué te gustaría intentar o qué te gustaría hacer o qué te gustaría experimentar antes de morirte? O sea, algo que digas esto. ¿Qué me gustaría experimentar antes de morirme? Ah, fácil. Hacer el camino de Santiago completo. O sea, Ah, yo lo hice 120 kilómetros, 5 días, pero el son completo, 900, ¿no? 900 y el feria, ¿no? completo son 900 y son como 30 días. Eso definitivamente lo voy a hacer antes de morir. Bueno, no puedo decir definitivamente, pero lo quiero hacer antes de morir. Lo vas a hacer, lo vas a hacer porque creo que cuando uno lo tiene tan claro, así como lo dijiste tú ahorita, o sea, no tardaste ni 5 segundos, es como que va a pasar, Sí. va a pasar. Entonces, bien, bien, bien. Y, y por último, que te digo que es la pregunta esta que más me gusta y que se le he robado a Dementes, es, ¿cuál es Échale. el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Se me viene a la mente uno que acabo de aprender. ¿Vale? Literal, o sea, creo que sí, puede ser el mejor. De repente pienso que mejor puede ser como el más viejo o etcétera, El ¿no? más Pero es vigente. el más vigente y que estoy aplicando mucho ahorita. Y de hecho creo que puedes, a lo mejor y a ti te va a gustar, puede ser un poquito hasta medio estoico, A ver. pero es ni lo más personal es personal. Ok, ya. ¿Lo explico o así lo dejo? No, explícalo. ¿Verdad? Yo tal vez lo comprendí de una manera de lente estoico, pero acá afuera no lo van a entender. Entonces, dale. Ok, ahorita mencionaba a John Kabat-Zinn, justo en mi certificación que estoy haciendo, me encargaron de leer una lectura de él, y él escribía sobre cómo de repente somos muy duros con nuestras fallas o con nuestras equivocaciones o etcétera. Ya. Y lo que él decía es
el ser humano por naturaleza se equivoca. Así que aunque lo más personal tuyo, alguna falla íntima con tu pareja o X, yo qué sé, lo que tú te tomes más personal, ni siquiera eso es personal, porque solo eres un humano. Ya. Entonces, para mí eso fue, me explotó la cabeza porque dije, wow, o sea, hay veces que sí me tomo muy personal mis cosas o mis equivocaciones o etcétera, o mis logros, pero como que el despersonalizar lo más personal mío y recordar que solo es de ser humano, de seres humanos, fue muy fuerte y es el que traigo más vigente. No, y sí es Y fuerte. me ha ayudado para mí y para otras personas. O sea, de repente cuando alguien me dice algo, etcétera, recuerdo que ni lo más personal es personal y cambia la cosa. Ya. Déjame que aquí se me pasó ya se acabó la pila de la cámara, porque si no va a parecer que me estoy riendo todo el tiempo. Sí, se trabó un poquito. Sí. Dame. Ahí está, ya pasa la otra. Va. Adelante. ¿Y el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado, o sea, es que no es un consejo como tal, pero es una tendencia de, o sea, de quererme decir qué hacer sin antes preguntarme qué necesito. O sea, por ejemplo, ahorita esto que te decía de estas personas que me decían, es que ya renuncia y ya emprende Ya, y etcétera. A ver, espérate, ¿por qué me estás diciendo algo si ni siquiera me has preguntado cómo estoy, ni qué necesito, ni qué es lo que quiero, ni qué es lo que busco? ¿Cómo me estás diciendo qué hacer? Yo creo que, ya sé, es dar consejos sin escuchar. Eso yo creo que es el mm, peor consejo que me pueden dar o que yo puedo dar ya, cuando aconsejo o me válido, aconsejan sin escuchar. válido, válido. Sí, Chingón, chingón. sí. Hermano, mil gracias por pasarte un reto aquí en Responsables. Se me fue el tiempo volando. Aprendí un chingo. Y pues nada, vamos a seguirte la pista por acá porque esos cursos se ven tremendos, se van a ver tremendos. Entonces, pues ahí vamos a andar. Mil gracias, hermano. Muchas gracias por el espacio. Oye, pues fue casi hora 20. A mí también se me pasó rapidísimo. Es que estas pláticas se disfrutan bastante. Me dio muchísimo gusto conocerte, aunque sea por aquí. Hombre, Y seguro nos vamos a estar siguiendo por aquí. hermano, lo que necesites. Déjame paro aquí.